Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener pues, en la clase pasada estuvimos viendo como la forma que tienen o el proceso atómico que sufren los polímeros para una deformación en el caso de polímeros semicristalinos que tienen regiones laminares y regiones amorfas. Y en el caso de de elastómeros, polímeros elastoméricos, ligas y gomas, en el que ya vimos también cómo funcionan estas cosas y a través de los entrelazamientos. Y tocaba ver ahora cómo se obtienen esos entrelazamientos. Vamos a ver que la forma en la que se obtienen esos entrelazamientos es a través de un proceso llamado vulcanización. Y en esta vulcanización lo que hacemos precisamente es generar estos enlaces, estos entrelazamientos o estas colas de cochino. Entonces, esto lo logramos con una reacción química no reversible, que es la que tenemos de este lado, en la que tenemos cadenas de polímeros y lo que vamos a hacer es que le vamos a aventar, vamos a calentar el polímero y vamos a aventarle algún compuesto que sea rico en azufre. Cuando tengamos ese compuesto rico en azufre en contacto con el calor, el compuesto se va a descomponer y nos va a dejar libres por ahí los átomos de azufre. Y lo que van a lograr estos átomos de azufre es que no, lo que en un principio teníamos como átomos de carbono con enlace doble de carbono-carbono, que sabemos que es más fuerte, en contacto de la temperatura se debilitaban estos enlaces o se volvían como más inestables. Y lo que pasaba es que cuando yo aventaba ahí los átomos de azufre, ¿qué voy a conseguir? Bueno, voy a conseguir que los átomos de azufre se vuelvan una especie de atractores o de anclas para los enlaces de carbono. Entonces, lo que antes era un enlace doble carbono-carbono se vuelve un enlace sencillo carbono-carbono y los enlaces que salen sobrando de cada uno se van a convertir en los enlaces que lo ligan con los azufres. Entonces, lo que voy a lograr con esto es que ahora las cadenas de polímeros van a estar unidas por estos enlaces cruzados y con estos enlaces cruzados voy a obtener las propiedades que ya dijimos anteriormente, las propiedades de los elastómeros. Ahora, ¿cuántos enlaces o cuántos elastómeros o cuántos entrelazamientos voy a tener? Va a depender de dos cosas. Va a depender de la proporción que yo le esté metiendo de polímero en la proporción que yo le esté metiendo del compuesto de azufre. Es decir, para una misma cantidad de polímero, entre más azufre le ponga, voy a hacer que existan más entrelazamientos entre las cadenas. Y bueno, cuando tenga yo más entrelazamientos, voy a mejorar ciertas características. Voy a mejorar el módulo de elasticidad, la fuerza tensil, la resistencia a la degradación por oxidación, que es algo así como la resistencia a la corrosión química. Y, y bueno, y ya vimos que el módulo de elasticidad va a ser directamente proporcional a la densidad de entrelazamientos. Eso lo vimos en esta cosa pasada. Dijimos, bueno, entre más enlaces de estos tenga, va a ser como si yo le metiera más resortes a mi material. Y mi material, bueno, va a conseguir una mejor capacidad para regresar al estado en el que estaba antes del esfuerzo. Entonces, de acá vamos a ver que podemos conseguir una curva o podemos comparar las curvas de estrés de un polímero sin vulcanizar, que es la línea azul, y un polímero vulcanizado, que es la línea roja. Lo que voy a conseguir es entonces que el módulo de elasticidad incremente. Acuérdense que eso tenía que ver con la pendiente de la recta entre el punto, entre la yield strength, el punto en el que la deformación cambia de elástica a plástica. Entonces, para el primer caso, el caso azul, tendríamos una recta con poquita pendiente. Que la... Déjenme arreglo eso porque me está molestando mucho que esta cosa se adapte como un grid. Break, zoom, live zoom, draw, type. No, ok, no me permite. Entonces no sé por qué, pero cuando hago la línea se me forza a estar en una sola línea. Entonces tenemos que tener una línea con poca pendiente
Y este de acá vamos a tener una línea con, es donde pasamos de plástica a elástica. Tenemos una línea a lo mejor por ese lado, pero tiene mucha más pendiente. Entonces tiene mucha más, tiene un mayor módulo de elasticidad. Y por otro lado, pues vemos el comportamiento, ¿no? Vemos que el polímero sin vulcanizar para un estrés de 10 megapascales ya llega a un punto en el que posiblemente encontremos un desgarre, una ruptura, donde ya chupó faros el material. Y cuando es vulcanizado, bueno, tenemos que su resistencia al estrés aumenta considerablemente. Entonces, a partir de acá, podemos ver las características que tenemos para exactamente en esa gráfica. Es meramente para la liga vulcanizada y sin vulcanizar, o la goma, ¿no? Entonces, de acá lo que vamos a necesitar, o lo que podemos decir, es que para producir liga o goma que sea capaz de extenderse bastante sin romper los enlaces primarios vendrían siendo los enlaces de aquí y de aquí. Entonces tiene que haber pues una cierta cantidad de entrelazamientos, ¿no? Entonces vamos a ver que para conseguir la liga común y corriente, o la liga más común, lo que hacemos es que le metemos entre 1 y 5 partes por cada 100 de 5 partes de azufre por cada 100 de polímero, es decir, por cada, en volumen sería por cada mililitro de azufre, del compuesto de azufre, le vas a meter 100 mililitros del polímero. En masa, pues sería por cada gramo de azufre le estás metiendo 100 de polímero. Entonces, la variación o la cantidad de azufre que se suele utilizar es entre 1 y 5% del porcentaje en peso de la mezcla que vamos a tener. Ok. Y de acá, bueno, meterle más azufre, lo que va a llegar a un punto en el que puede darse el caso en el que tenga demasiados enlaces que hacen que mi goma se empiece a endurecer y que reduzca la extensibilidad. Ahora, esto también puede ser interesante si lo que quieres es fabricar una llanta que sea todo terreno y que sea bastante duradera. Bueno, le metes bastante azufre para que tenga para que se elongue poquito, para que no resista mucho, para que no se pueda estirar mucho, pero que resista muy bien altas cantidades de estrés, como lo son las llantas, ¿no? Las llantas, intenten estirar una llanta con las manos, no van a poder. De hecho, inclusive para sacarla ¿cómo se llama? Del rin, del tambor, ¿cómo se llama esta cosa? Del tambor, pues ocupas una palanca y ocupas meterle galleta, pero le puedes dar de golpes con la fuerza que tú quieras y realmente la llanta ni siquiera lo va a notar y siempre se regresa a su forma original. Entonces, puede ser que reduzca la extensibilidad, pero entre más unidades de azufre le meta, más capacidad va a tener para regresar a su forma original. Va a ganar esa como resistencia al esfuerzo. De aquí nos seguimos con el proceso de cristalización. El proceso de cristalización, ya vimos en la parte de acá que había muchos, que el grado de cristalinidad nos servía para controlar las propiedades mecánicas del polímero. De tal suerte que, dependiendo del peso molecular de mi polímero, es decir, qué tan chonchos son los átomos del polímero, sobre todo en los radicales, ya sabemos que la cadena principal regularmente es una cadena de carbonos. Y en las orillas, pues bueno, en los extremos, donde van los hidrógenos, puede tener hidrógenos, puede tener cloros, puede tener moléculas completas. Dependiendo de cuál sea el peso molecular de esa molécula y el porcentaje de cristalinidad que tenga el material, yo voy a tener diferentes etapas. Puede que tenga para bajos porcentajes de cristalinidad y bajos porcentajes de peso molecular. Tengo grasas y más bien líquidos viscosos. Para altos pesos moleculares y bajo porcentaje de cristalinidad tenemos plásticos. Y cuando tenemos bajos pesos moleculares pero altos porcentajes de cristalinidad, vamos a estar jugando en la región de las ceras. Van a tener esta consistencia como cera de vela, ¿no? Y entonces, en general, el proceso de cristalización va a ser importante para determinar las propiedades mecánicas de mi plástico y de lo que yo esté buscando. Entonces, a ver, espérenme. ¿Qué pasó? No te cargo, voy a dejar abierto porque te vayas.
Y entonces venimos de este lado y vamos a ver lo que sigue, ¿no? Vamos a ver que entonces en el diseño y procesado de polímeros vamos a ver que la capacidad para determinar cómo va a cristalizar el polímero pues es sumamente importante para la aplicación final que yo le vaya a dar. Entonces, vamos a ver qué implica esta cosa. Ya vimos que el grado de cristalinidad va a transformar el material en diferentes fases. Y lo que sigue es el proceso en el que se conforma nuestro polímero, ¿no? Vamos a ver que en general los tres fenómenos que van a ser más importantes dentro del diseño y procesamiento de polímeros van a ser tres. Va a ser el proceso de cristalización, o bien cómo funciona y cómo hace un polímero para cristalizarse de alguna manera, de tal forma que yo pueda conseguir que el polímero tenga defectos o que no tenga defectos, o que sea una red perfectamente cristalina o que no tenga nada cristalina esa cosa, o bien voy a tener algo con defectos. ¿Y qué tan largas quiero las cadenas? También eso tiene que ver. La otra es el derretido o la fusión. Resulta que yo puedo fundir un polímero para pasar de una estructura molecular ordenada y semicristalina, como es un polímero semicristalino sólido, y lo puedo derretir para obtener un material que está más bien en una fase de líquido viscoso y que tiene una estructura completamente amorfa. Esto, bueno, nos va a servir para diferentes cosas. Sobre todo vamos a tener interés en la parte del derretido cuando queramos crear alguna figura en particular o alguna forma en particular de mi material. Entonces, cuando yo quiero moldear un plástico, lo primero que voy a necesitar hacer es moldearlo. Para moldearlo voy a necesitar derretirlo, fundirlo y luego ya meterlo al molde que le va a dar su forma final. Entonces, esto es importante porque la temperatura de fusión va a depender de esas dos cosas, de la cristalización y de la cantidad de defectos que tenga mi material. Entre más defectos tenga el material, va a ser más fácil fundirlo. Si el cristal es lo más perfecto que se pueda, la temperatura de fusión va a tender a subir y pues puede que salga más caro el caldo que las albóndigas. A lo mejor gana un material que en efecto a temperatura ambiente tiene características mecánicas muy buenas, pero el problema es que a lo mejor lo tengo que calentar a 100, 200 grados centígrados y pues ya no me resulta, ya no me sale estar metiéndole un horno que alcanza esas temperaturas para producir una bolsa de plástico que al final del día ni necesitaba que fuera tan dura. Órale pues. Y lo que sigue es el fenómeno de transición a vidrio. Este fenómeno de transición a vidrio es de alguna manera el proceso inverso al derretido y es el caso en el que yo voy a tener sáquese pues. Y va a ser el proceso en el que yo tengo un material que en principio es líquido y amorfo y más bien feyón, y lo voy a transformar en un sólido semicristalino. Ahora, ese sólido semicristalino, esa transición va a suceder cuando el polímero pasa de una temperatura alta a una temperatura más baja. Esto depende, es igual que en el caso de los metales, ¿no? Si se acuerdan, en los metales lo que teníamos era que dependiendo de cómo enfriaba yo una cierta aleación de metales, iba yo a obtener diferentes resultados. Iba a obtener yo ferritas o ferritas con hojuelas o ferritas oxidadas u hojuelas de grafito o cosas por el estilo. Entonces, lo que voy a tener por otro lado es que en los plásticos sucede un proceso similar. Dependiendo de cómo yo le dé un tratamiento térmico al vidrio, voy a conseguir diferentes cualidades o diferentes características mecánicas en el material. Entonces, por cierto, esto también es importante. Si yo hago que mi material se enfríe de una manera bastante rápida, yo puedo inclusive conseguir que las moléculas no se reacomoden en una fase cristalina, sino que si lo tengo el polímero amorfo o líquido
caliente y lo congelo de buenas a primeras con nitrógeno líquido o con algún otro medio que me permita bajar su temperatura muy rápido, inclusive puedo llegar a conseguir un polímero en una fase sólida con una estructura atómica desordenada o aleatoria, lo cual, bueno, a lo mejor voy a conseguir un polímero que es más bien frágil en este sentido, ¿no? Órale pues. De aquí vamos a empezar con el proceso de cristalización. Si yo entiendo el proceso de cristalización, en principio voy a poder entender cómo hacer que mi material adquiera las características que yo necesito. Entonces, vamos a ver cómo va esto. Vamos a verlo así. Entonces, ahí va. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Ahí va pues. Entonces vamos a tener que la cristalización de un polímero que está siendo derretido, o bueno, que en un principio estaba derretido, ocurre a través de un proceso de nucleación. ¿Qué es un proceso de nucleación? Durante la clase de propiedades de los materiales estuvimos haciendo un cristalito de azúcar y básicamente lo que hacíamos era eso. Cuando en la primera vuelta o en la primera vez que calentaron su vasito con azúcar, lo que vimos es que dentro del vaso se iban formando como clústeres, como aglomeraciones de estas cosas de azúcar, y en esas aglomeraciones todos los demás átomos se iban pegando. Era como si fueran como un núcleo, como una carga eléctrica bien comprimida, y esa carga eléctrica bien comprimida iba jalando a las demás cargas de los átomos y les iban pegando en ese, vamos a llamarle un lugar o un sitio de nucleación. Entonces, lo que voy a tener pues es, siguiendo la misma idea básica, vamos a ver que nuestros polímeros lo que hacen es que se empiezan a, lo que al principio eran a lo mejor cadenitas desordenadas, se van juntando unas con otras, de manera que las cadenas van encontrando la forma de conectarse unas con otras. Cuando se conectan las cadenas unas con otras, voy a conseguir que eso se convierta en un sitio de nucleación. Esta región de acá, que al principio eran las cadenas monoméricas, se van a transformar en un ciclo de nucleación, como lo voy a tener acá, y el ciclo, y esta cosa de nucleación sí ya tiene como unos puntos de anclaje bastante definidos. De manera que si hay más átomos que se quieren unir a este sitio de nucleación, ya tienen que encajar con los sitios que ya están preestablecidos. Eso va a dar lugar a que generemos o a que tengamos regiones laminares, como ya las habíamos visto antes, estas regiones esferulíticas, de aquí y de acá, y voy a conseguir regiones que a lo mejor ya no se alcanzaron a conectar. En un minuto. No. Vámonos. Que ya no se alcanzaron a conectar al sitio de nucleación, y entonces, bueno, no les queda de otra más que reordenarse como sea posible en regiones amorfas de este lado. Entonces, de aquí vamos a tener diferentes cosas. En primera, vamos a tener una dirección de crecimiento determinada por la dirección de crecimiento de la esferulita. Vamos a ver qué se crea. Que se crean una especie como de colchones, como de láminas que crecen en cierta dirección, y vamos a ver que pueden darse estos defectos en los que en algún momento, nuevamente, debido a defectos atómicos, puede ser que en algún punto los átomos estén creciendo en un ángulo, siguen creciendo y de repente los átomos han crecido tanto en estos ángulos que permiten la ramificación de la región esferulítica y permiten crear dos regiones o más. Se puede ir fragmentando en más ramificaciones. Entonces, a partir de estas cosas, lo que yo voy a ver es que esto de aquí es, digamos, nada más un plano o un corte del material. Si yo lo veo en un nivel un poquito más hacia atrás, si hago zoom un poquito más hacia atrás,
digamos que en términos de zoom, lo que estoy haciendo es a esta región de aquí, le hago zoom y voy a obtener esto de acá. Y luego a esta región de aquí le hago zoom y obtengo esto de acá. Entonces, este material de acá va a ir componiendo un material de este tipo que parece como una especie de radiador, como una especie de clips ensartados en un algodón o en un unicel. Y vamos a ver que se crean estas cosas que son como regiones esferulíticas con regiones amorfas y que se van colocando a lo largo de todo el material en una forma bastante ordenada, de manera que ya casi ya es como un pseudocristal, ya es un cristal hecho de cristales, ya es un metacristal hasta cierto punto. Entonces, lo que vamos a tener acá es como, entonces vamos a tener que estas moléculas laminares, estas moléculas de polímeros con regiones laminares y amorfas, se van alineando y van formando esta especie de cadena, esta especie de colchoncitos con materiales que ya están bien ordenaditos, que ya tienen una forma, insisto, bastante cristalina. Y bueno, con la característica de que regularmente el ancho de estos materiales permanece constante y alrededor de unos 10 nanómetros, ¿no? Entonces puede ser que yo obtenga esa sábana de 10 nanómetros, inclusive puede ser que dé la vuelta y se empiece a enrollar uno sobre otro, pero aún así vemos que va a tener, esta es digamos la estructura que va a tener en general todo el material. Órale pues. Ok. Entonces, lo que voy a tener luego es la dependencia matemática de la cristalización. Eh, es la misma que para otro tipo de materiales, ¿no? En general, voy a tener que la dependencia en el tiempo de la cristalización o qué tan rápido se cristaliza mi material va a ser una exponencial, donde voy a tener que, de este lado, voy a tener... Ok, entonces lo que vamos a tener es de este lado, voy a tener la fracción del material que está cristalizada, es una fracción normalizada, por lo mismo de que ya les había comentado que realmente no existe un material que cristalice por completo, sino que de alguna manera lo normalizas a la fracción más alta que se puede alcanzar o que se ha alcanzado de manera experimental con ese polímero. Entonces, lleva a ser nuestra fracción qué tanto del material se ha cristalizado en una escala del 0 al 100%. Y lo que vamos a tener es esto de acá. Es como va a ser 1 menos el exponente 1 menos e elevado a la menos kt, donde k y n son constantes que a su vez dependen del tiempo y dependen también del material del que estemos tratando. Entonces, lo que vamos a tener es, acá tenemos estas gráficas en una escala logarítmica. Entonces, al final del día yo lo que voy a tener es como cómo depende del tiempo y de la temperatura la forma en la que se cristaliza mi material. ¿En qué sentido? Bueno, conforme yo estoy a temperaturas de 140 grados centígrados, tengo por aquí regiones en las que resulta que es relativamente rápido la cristalización. Bueno, aquí vamos a verlo de esta manera. De aquí a aquí tenemos una cristalización relativamente lenta. De aquí a aquí, en esta región de aquí, tenemos una cristalización bastante rápida y luego empezamos a otra vez a tener una cristalización lenta, ¿no? Y entonces, para diferentes materiales vamos a tener curvas muy similares, pero ¿cómo se dice? Vamos a tener curvas muy similares para diferentes temperaturas. Aquí me parece que lo hicieron con las gráficas están trasladadas, es decir, las tres empiezan desde t igual a 0, pero pues está en escala logarítmica y están trasladadas las gráficas para que se aprecie mejor la forma, porque si se fijan, si las contrapusiéramos una con respecto a la otra, pues realmente no se notaría mucho la diferencia, ¿no? Cuando mucho, creo que podríamos notar que la curvita de aquí como que se va haciendo un poquito más plana, ¿no? Como que
esta de acá está como estas dos están más hacia arriba y esta está un poquito más, la curva verde está un poquitito más acostada en esta pendiente. Lo cual quiere decir que para temperaturas mayores toma un poquito más de esfuerzo la cristalización. ¿Por qué? Porque hay agitaciones térmicas, porque el material está todavía buscando su reacomodo, está todavía en una fase de relajación molecular y bueno, eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, ok. Entonces, de acá vamos a ver cómo es esta cristalización en términos del tiempo. Y ya dijimos que no existe una cristalización del 100% para los polímeros en general. Entonces, de aquí determinamos con esta parte. En la figura de la derecha lo que tenemos es el polipropileno con un... Bueno, y cómo depende su cristalización en función del tiempo, ¿no? Entonces, de acá ya nos pasamos a la fase de fundido diagonal derretido. Pero antes de pasar acá, ¿hay alguna duda o algún comentario respecto a esta parte de cristalización? De mi parte, todo bien, profe. ¿Todo chido? Órale pues. Déjenme reviso por acá el chat, que no me esté brincando nada. Aquí no he sacado la evidencia. Déjenme saco la evidencia de que estamos dando clase. Ya queda ahí la captura. En el chat no dice nada. Ok. Vamos de este lado y vamos a propiedades de los polímeros. Ok. Entonces pasamos al proceso de derretido o fundido. Vamos a ver que, como ya habíamos dicho, el proceso de fundido corresponde a una transformación entre un material sólido semicristalino hacia un líquido viscoso con una estructura aleatoria, una estructura amorfa, básicamente. Entonces, vamos a ver que este fenómeno ocurre a lo que conocemos como la temperatura de fusión, que es la temperatura a la que ya están rotos los enlaces intermoleculares que mantienen unido a los cristales y ya todo está siendo una masa viscosa de átomos que se sobreponen unos sobre otros y que están como fluyendo unos sobre otros, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay distintas características que ocurren en los fundidos de polímeros que no ocurren en la fundición de metales o de cerámicos, y esto se debe a las estructuras moleculares y laminares que son, insisto, semicristalinas en estos polímeros, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a tener que, contrario a lo que pasa en los metales y en los cerámicos, habíamos dicho, lo vimos también en materiales, dijimos que cuando un metal se funde parejo, es decir, a una sola temperatura ya rompiste todos los átomos del material. Y esto no pasa con el plástico. Vamos a ver que si ustedes en algún momento por traviesos le pusieron el encendedor a su monito del santo o a sus monitos estos de los caballeros del Zodiaco o de Goku o de Dragon Ball, que eran transparentes, que vendían ahí en el tianguis, vemos que estos monitos no eran como que, sí, le ponías el encendedor y estaba sólido y de repente ya estaba líquido, sino que tu plástico, tu material, se iba volviendo cada vez más blando hasta que pues, se terminaba de derretir. Entonces, en primer lugar, vamos a tener esto. El fundido ¿y esto a qué se debe? ¿A qué se debe que sea en un rango de temperaturas? Bueno, se debe a que acuérdense que los polímeros tienen dos tipos de enlaces. Los enlaces primarios, que me parece que eran iónicos, y los enlaces secundarios, que eran de tipo de Van der Waals. Cuando vamos rompiendo mediante el calor los enlaces de Van der Waals, el plástico se va volviendo más guango, más suave, más gomoso. Bueno, cuando la temperatura llega a un cierto límite, que se rompen los enlaces primarios, es cuando ya pasamos a un fluido amorfo. Entonces, además de esto, voy a tener que el comportamiento de fusión del material va a depender de la historia del espécimen, ¿no?
en general a la temperatura a la cual ha sido cristalizado. De manera que de alguna manera su polímero va a poder recordar o discernir a qué temperatura se tiene que cristalizar. Esto por lo que hemos acordado antes, ¿no? Que no es que el polímero esté vivo y tenga memoria, sino que existen ahí reglas de termodinámicas, en particular la entropía, que buscan volver al estado de más desorden, y el estado de más desorden que se tenía era a una cierta temperatura. Entonces, dependiendo de a qué temperatura se cristaliza mi plástico, de alguna manera voy a seguir como manteniendo esa temperatura, a menos que encontremos maneras de modificar esa temperatura. ¿Cómo? Mediante tratamientos térmicos, pero ahorita vamos para allá. Entonces, vamos a tener también que la temperatura de cristalización y de fundido va a depender del grosor de la estructura laminar y de qué tan perfecta sea esa estructura. Cuando tenemos estructuras cristalinas más estables, vamos a tener que la temperatura de fusión sube, y voy a tener que que la temperatura de fusión sube conforme aumenta el grosor de la fase laminar. Y bueno, y voy a tener que las impurezas en el polímero y las imperfecciones en los cristales van a tender a disminuir la temperatura de fusión del material. ¿Por qué? Porque me están metiendo ruidos, hay enlaces ahí que no están del todo conformes, hay enlaces no muy bien establecidos que se pueden romper fácilmente, y eso hace que la temperatura baje. Y entonces, finalmente, voy a tener que también depende de cómo caliente el material, ¿no? Depende de si lo metes directamente a un horno a 3000 grados centígrados, o lo metes a un horno a 100 y luego le vas subiendo a 200 grados centígrados, luego a 300. También puedes obtener resultados diferentes en cuanto a la estructura molecular en cuanto a la estructura molecular que obtienes después del derretida. Entonces, en general, vamos a ver que los polímeros también son susceptibles, o también se les puede modificar, o también son sensibles ante los tratamientos térmicos. Así como en los metales, los herreros acostumbraban meter así las espadas en los hornos súper calientes hasta que adquiría un color rojo cereza, o hasta que adquiría cierto código de colores. Después sacaban la espada, le metían de trancazos para que los pedazos de acero, los pedazos de carbono y de acero, las impurezas del material que no estaban bien acomodadas dentro de una red cristalina, botaran de la espada, botaran de la estructura principal, y luego la volvían a recalentar para que volviera a haber un reacomodo, se acomodaran los átomos que botaron, que digamos que estaban mal acomodados, los sacaste a martillazos, vuelves a meter la espada a la forja para que los átomos se reacomoden en los huecos que ahora quedaron libres, y repites el proceso. Vuelves a dar de trancazos para sacar todo lo que quedó mal, lo vuelves a meter, vuelves a sacar, vuelves a meter, vuelves a sacar, para ir limpiando las impurezas. Algo similar puede pasar con el tratamiento térmico de un polímero, en el sentido de que yo puedo lograr incrementar el ancho de las secciones laminares a través de derretir y congelar o enfriar el polímero. ¿En qué sentido esto funciona igual que el proceso de... ¿Cómo se llama el proceso de...? ¿Cómo se llama cuando le están metiendo de trancados a la espada? Forjado... En inglés es annealing, pero no me acuerdo cómo se... Translate annealing. Recocido. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un proceso de recocido para el polímero, en el que vamos a estar metiendo el polímero en un horno, de manera que las impurezas salgan. Vas a estar metiéndole a lo mejor más un polímero igual, con buena estructura cristalina, de manera que encaje donde iban los polímeros defectuosos, o los átomos, los clústeres o moléculas defectuosas, y las imperfecciones, de manera que tú vayas creando capa sobre capa de estas capas de 10 nanómetros de polímeros bien ordenaditos, y mejorando evidentemente la calidad del cristal. ¿Eso es bueno o eso es malo?
quién sabe, depende de la aplicación. Pero en principio, si lo que quieres es un material con una mejor resistencia térmica, mejor resistencia a la corrosión, etcétera, te conviene hacer estas cosas. Órale pues. Y lo que sigue es hablar un poquito de la transición a vidrio. Me quedan 8 minutos, yo pienso que sí alcanzo a hablar un poquito de este lado. Ok, para mañana ya no nos va a quedar material, ya no creo ajustar las 2 horas. Por si tienen dudas de los ejercicios, tráiganlas de una vez para verlas, si no, para ver si ya empiezo de una vez con la siguiente unidad. Ahí va pues, transición a vidrio. Dejen tomar un traguito de esta cosa. Órale pues, vamos a ver qué sigue acá. Voy a tener ahora el proceso de transición a vidrio, que dijimos que es el proceso inverso del derretido. El proceso de transición a vidrio, vamos a ver qué es el fenómeno o la transición que ocurre cuando estás en una forma amorfa, vamos a decirle vidriosa, en una forma amorfa vidriosa, y la vas a pasar a una forma semicristalina. Esta transición de vidrio puede ocurrir en materiales amorfos y semicristalinos, dependiendo de cómo enfríes tu material. Y básicamente es debida a la reducción de movimiento de las cadenas moleculares grandes conforme disminuye la temperatura. Cuando hay altas temperaturas puede haber deslizamientos, rozamientos, doblamientos de cadenas. Conforme lo vamos enfriando, mis cadenas se van volviendo cada vez más estáticas, se van volviendo más estables. Y bueno, vamos transicionando a un estado más rígido. Entonces, vamos a tener que, bajo el efecto de un enfriamiento, la transición a vidrio corresponde a una transformación entre un líquido a un material gomoso y finalmente a un material, a un rígido sólido. La temperatura a la que ocurre esta transición, vamos a llamarle la temperatura de transición vítrea, o temperatura de transición del vidrio, y regularmente es o más bien naturalmente, ocurre en un orden inverso al proceso de derretido, en el que pasamos de un material rígido a uno gomoso y finalmente a un líquido amorfo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que los cambios abruptos en otras propiedades físicas del material van a acompañar a esta transición en vidrio, a esta transición vítrea. En general vamos a ver que la transición vítrea modifica la capacidad calorífica, la rigidez, la rigidez del sistema, la stiffness, y el coeficiente de expansión térmica. Evidentemente, un material cristalino en principio tiene una menor capacidad de expandirse con el calor. Y entonces, ya de acá, terminamos con eso y sigue la parte de el derretido y las temperaturas de derretido y de transición vítrea. Yo pienso que de una vez pasamos de este lado y vamos a ver de qué se trata esto, las temperaturas hasta acá, hasta la transición de vidrio. ¿Hay alguna duda en transición de vidrio y fundido y derretido? Regularmente la temperatura de fusión la vamos a ver en los diagramas como una TM por la temperatura, la melting temperature de temperatura de derretido. Ustedes ya saben inglés, ustedes saben inglés mejor que yo. Y la temperatura de transición vítrea la vamos a ver en los diagramas como una TG, que indica glass transition temperature. Entonces este es T de glass por vidrio. Órale pues. Y entonces vamos a pasar a la última parte, que son las temperaturas de fusión y transición vítrea. En general voy a tener que estas temperaturas de fusión y de transición vítrea, estas temperaturas de transición van a definir de alguna manera los límites de operación de mi polímero. Por debajo de la temperatura
de la temperatura de transición a la temperatura de transición vítrea, vamos a tener materiales más bien rígidos, sólidos, inclusive frágiles. Entre la temperatura del vidrio, entre la temperatura de transición vítrea, que sería de aquí en esta región, entre esta línea y esta línea, lo más probable es que tengamos un material más bien gomoso, y por encima de la TM, de la temperatura de derretido, o la melting temperature, siempre se me olvida, no he sido bueno con la pronunciación, siempre lo pronuncio como se me da la gana. Ya vamos a tener un líquido amorfo. Órale pues. Entonces vamos a ver que estas temperaturas nos dan pues unos parámetros en cuanto a las aplicaciones o a las temperaturas de servicio que va a tener nuestro material, y bueno, definen de alguna manera los límites superior e inferior de las temperaturas a las que puede trabajar el polímero para ciertas aplicaciones, especialmente para polímeros semicristalinos. En general voy a tener que la temperatura de transición vítrea va a definir como el límite superior de la temperatura que te aguanta tu polímero sin volverse gomoso. Es decir, si yo quiero que el polímero funcione como un vaso sólido, que me funcione como una palanca, que me funcione como una herramienta mecánica, voy a necesitar que esa herramienta opere debajo de la temperatura de transición vítrea. No voy a poderla usar para moverle ahí al carbón en una locomotora, o no voy a poder usarla para sostener pedazos de acero al rojo vivo, pero por debajo de esa temperatura puede que me sirva muy bien, puede que me sirva como recipiente para agua, recipientes que a lo mejor se utilizan en laboratorios que los polímeros, bueno, tienen una alta resistencia a la corrosión y a la combinación con los materiales cercanos. Entonces puede ser que un material polimérico me sirva para crear mezclas en el laboratorio o contener cierto tipo de materiales. Por ejemplo, si vieron por ahí Breaking Bad, creo que esto ya lo había dicho, pero el plástico del número 2 es el material más común, o el material que es más sencillo conseguir, que resiste el ácido sulfúrico, me parece. Y entonces pudieras poner ese, que es lo que les pasa en el show, ¿no? Avientan el ácido en una bañera de cerámica, y pues la bañera se deshace en contacto con el ácido. O más bien el ácido se lo va comiendo, no es el contacto, pero el ácido se va carcomiendo la tina de cerámica hasta que, pues bueno, pasa lo que pasa. Y por eso, bueno, hay polímeros para los cuales a temperatura ambiente funcionan como un sólido y funcionan bastante bien para ciertas aplicaciones. Y bueno, evidentemente también estas temperaturas de derretido y de transición a vidrio van a definir qué tan agradable, o qué tan capaz, qué tan bueno resulta, o qué tan, pues sí, qué tan apto resulta un material para aquí está. Ok. ¿Qué tan apto resulta un material para meterlo en un proceso de moldeo? Si la temperatura de derretido resulta ser demasiado alta, lo que les decía, a lo mejor se me va el caldo por las albóndigas, me sale más caro hacer mi bolsa de plástico, o mi empaque, o mi lo que sea, en metal, en cerámica, o a lo mejor en madera, que estar calentando un plástico a 2000, 3000 grados centígrados. Puede resultar contraproducente. Entonces, de acá voy a tener que la temperatura a las cuales ocurren las transiciones, ya sea de derretido o de transición a vidrio, se determinan igual que en los materiales cerámicos, a partir de una gráfica del volumen específico contra temperatura, que es lo que estamos viendo en la figura de la derecha. En lo que vemos en la figura de la derecha, vemos las curvas A y C van a representar un material cristalino totalmente, como lo es el vidrio, y por debajo vamos a ver un material, la A, curva A, dijimos que representa, creo que esto está, ok, aquí está. A es amorfo, ok, el vidrio es completamente amorfo, es como el vidrio de las ventanas, y el sólido cristalino que tenemos de este lado, ¿no?
Entonces, cuando tenemos eso, vamos a tener que tienen la misma configuración respecto a los cerámicos, pero en general el material cristalino va a tener un cambio discontinuo en el volumen específico a la temperatura de derretido. Es decir, cuando llegamos a la temperatura de derretido, el sólido que en un principio era cristalino, de alguna manera, experimenta un final, experimenta el punto en el que el material deja de ser ese material en específico y entonces el volumen que representa ya no representa el material, sino representa una masa y amorfa de cosas. Y por otro lado tenemos en el vidrio tenemos que conforme pasamos de la temperatura de derretido, el líquido aún puede aumentar un poquito más su volumen. ¿Por qué? Porque bueno, en el caso del caso cristalino, igual les ha pasado, seguramente en algún momento han escuchado que le ha pasado a alguien, que meten un vaso de vidrio al microondas, la temperatura aumenta tanto, el vidrio o el sólido cristalino no sabe hacia dónde moverse, no puede derretirse, entonces lo único que hace es me necesito expandir, pero no me puedo volver líquido, pues, me rompo y estallo. Y eso no pasa con materiales que tienen una estructura amorfa y que sí tienen la capacidad de la capacidad de derretirse o de deformarse de esa manera. Entonces, de acá vemos que evidentemente el sólido semicristalino tiene un comportamiento intermedio entre ambos materiales, ¿no? Y con eso termino la clase de hoy. Ahí está. Por ahorita